vamos a celebrar una reunión de las muchas que celebramos durante la campaña y fuera de la campaña, efectivamente, para tratar de abordar el tema del trasvase de agua a la zona del condado. Es un asunto que lleva bastante tiempo esperando desde aquel acuerdo del Consejo de Ministros del año 2008 y que desde que yo llegué a la subdelegación del gobierno hace un año y algo ahora, pues tanto Huelva como los agricultores de la zona del condado pusieron de manifiesto la necesidad de impulsar. El gobierno ha sido especialmente sensible en este tema, se han dado los pasos que algunos en principio consideraban que eran lentos, pero que eran absolutamente necesarios para, en primer lugar, conceder los 4,99 hectómetros cúbicos de trasvase de la cuenca del Guadiana al Guadalquivir para que se pueda regar y además la declaración de impacto ambiental, el estudio de la declaración de impacto ambiental que está publicado, como ustedes saben, que ya está en periodo de alegaciones y que supone un paso muy importante para conseguir ese doble objetivo. Por una parte, el regadío con agua superficial, como ha dicho el presidente, y en segundo lugar, la clausura de todos aquellos pozos que estaban afectando al acuífero 27. Yo creo que además de esta situación, pues se va a conseguir un efecto también muy importante para los agricultores de la zona del condado desde el punto de vista de la calidad de la producción. Y es que también el Ministerio ha abordado las dos depuradoras, tanto la de Bollullos como la de Almonte, que vienen a cubrir una importante demanda de organizaciones europeas pidiendo que estas depuradoras se terminaran definitivamente.